Hacete de Cristo 95.3 FM tiene el agrado de presentar al Ministerio Vida Nueva para el Mundo con el doctor Armando Alducin. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Verdaderamente es una bendición poder compartir esta conferencia en el mundo tan confundido en que nos encontramos política, religiosa, filosóficamente. Hace 2000 años, el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19, escribió estas palabras: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual harían bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Estas palabras del apóstol Pedro las escribió inmediatamente después de que él había sido testigo de la transfiguración del Hijo de Dios. Cuando ese milagro sucedió junto con Pedro y con Juan, y fueron testigos de esto, Pedro dice que más seguro que los milagros que podamos ver, más seguro que cualquier señal y cualquier profeta que ustedes escuchen, es la Biblia. Es la única luz que nos queda en el mundo en que estamos viviendo, a la cual haríamos bien en regresar y en estar atentos, como la única antorcha en medio de tantas filosofías y de tantas barbaridades que van a seguir saliendo en los medios de comunicación y donde la gente va a ser y seguir siendo engañada. No cabe duda de que nos encontramos viviendo en una de las épocas más peligrosas de la humanidad, pues siempre ha habido guerras, siempre ha habido pestes, hambres, terremotos, degradación moral. Nunca todas estas calamidades se habían conjugado en una sola generación como en la nuestra, tal como el Señor Jesucristo lo profetizó. Cuando le preguntaron, dinos una señal de cómo será el fin del mundo, Cristo dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán guerras y rumores de guerras, pero esto no es el fin. Y habrá pestes y terremotos en diferentes lugares, y será el inicio de lo que la Biblia llama la grande tribulación. Además de todas estas cosas, muchas crisis alarmantes están surgiendo con ritmo acelerado en el mundo, como falta de agua y de comida, los océanos, todos los campos contaminados junto con el aire que respiramos, disminución del petróleo, amenaza nuclear en más de 7 naciones, trastornos económicos como lo que sucedió el año pasado, como nunca había sucedido desde la Gran Depresión de la década de los 20,
pandemias potenciales de virus diversos que están volviendo otra vez a resurgir, mutaciones de microbios y de virus, el Medio Oriente a punto de estallar, tsunamis, terremotos en diferentes lugares. Y uno de los síntomas más graves de que nos encontramos verdaderamente a punto de naufragar es la climatología del mundo. Nos damos cuenta que ya no hay primavera, verano, otoño ni invierno. Ya estamos en primavera y en algunos lugares sigue nevando, cayendo lluvia cuando no debe de caer. Ya las épocas han sido totalmente tergiversadas. Esto nos muestra que nuestro planeta tiene una temperatura que ya denota un síntoma de enfermedad. Así como nosotros tenemos una temperatura de 37 grados y medio aproximadamente, y cuando sube la temperatura del cuerpo se manifiesta un síntoma de un ataque microbiano o virulento, nuestro planeta Tierra está manifestando síntomas graves de intoxicación, donde la Biblia nos muestra con cientos de años de anticipación que todas estas cosas comenzarían a suceder antes de que regrese el Hijo de Dios a este mundo. Y añadiendo a todas estas circunstancias, se ha comenzado a propagar una noticia a nivel mundial de una gran catástrofe o cataclismo que tendrá lugar exactamente el 21 de diciembre del año 2012. ¿Será realmente, damas y caballeros, el 2012 el fin de la humanidad? ¿Estaba el futuro codificado en el calendario maya? El 21 de diciembre del 2012 marca el final de un ciclo de 5,000 años del calendario maya, por lo que se ha concluido que un final apocalíptico de la humanidad tomará lugar en esta fecha. Además, existe, y esto ya es científico, existe la evidencia científica, astronómica, de que en esa misma fecha, el 21 de diciembre del 2012, que cae en el solsticio de invierno, tendrá lugar una alineación galáctica, donde el Sol se pondrá y se colocará en el centro de la Vía Láctea, y la Tierra y los demás planetas se alinearán detrás del Sol. Muchos científicos y astrónomos y físicos matemáticos creen que este fenómeno podría causar que los polos de la Tierra se inviertan, lo cual causaría, como vamos a explicar posteriormente, un gran caos global. Esta fecha del 21 de diciembre del 2012 ha causado tanta atención que ha proliferado en la internet miles de sitios ofreciendo información, desde luego que alarmante y no científica, mucho menos bíblica. Películas están siendo producidas basadas en esta fecha, como libros, periódicos, revistas. Por ejemplo, el History Channel tiene un programa que se llama Descifrando el Pasado, la profecía maya del día final. El ABC News publica ¿Terminará el mundo en el año 2012? El US Today dice en sus encabezados: predice el calendario maya el apocalipsis en el año 2012. El New York Post en su encabezado: se acerca el fin en el año 2012. Y la revista Newsweek, de mayor circulación internacional, dice en su portada: ¿será el año 2012 el final de nuestra era? Así pues, está claro, ¿verdad?, que diciembre del 2012 está confundiendo y atemorizando a la mayoría de los habitantes del mundo. Y unos están consultando a Walter Mercado, otros están consultando a los brujos de Metepec, otros a la bola de cristal, otros van con los gurús, otros van con los líderes de muchas sectas en el mundo, pero muy poca gente que conoce la Biblia se da cuenta que este es el único libro que nos predice exactamente la forma, la cronología de cómo los eventos se irán transcurriendo hasta el fin de la humanidad. ¿Son ciertas las profecías del calendario maya? ¿Podría esta fecha de diciembre de 2012 ser el inicio de lo que la Biblia llama la gran tribulación que Jesucristo profetizó que se viene sobre el mundo? Antes de responder, vamos a introducirnos para comprender la cultura maya. De acuerdo a los meticulosos cálculos de los mayas, el mundo como lo conocemos llegará en el 2012
al fin de toda su historia. De manera interesante, el calendario azteca también coincide o corrobora las mismas fechas del calendario maya. Pero ¿de dónde sacaron estas predicciones los mayas? ¿En qué se basaron? ¿Son confiables estos calendarios? ¿O acaso fueron los mayas los maestros del tiempo? El origen de los mayas, así como la desaparición de la cultura maya, es un misterio en la arqueología y en la antropología del mundo moderno. Muchos mantienen que los mayas existieron aproximadamente 3.000 a 4.000 años antes de nuestra era. Los mayas no fueron los únicos que poblaron la Mesoamérica, porque también estuvieron ahí los toltecas, que vivieron como a 800 kilómetros al occidente del centro de México. No hablaban el dialecto de los mayas, pero tenían los toltecas algunas creencias también del tiempo, aunque no profundizaron como los mayas en sus investigaciones. Los olmecas fue otra tribu también que fueron los primeros en establecerse en la Mesoamérica, y fue una civilización cuya cultura entre 1500 y 2000 años floreció durante toda esta región. Otros vecinos fueron los zapotecas, de lo que es actualmente el estado de Oaxaca, y los mayas ocuparon la península de Yucatán y se extendieron hasta Guatemala, Belice y Honduras. La ciudad de Guatemala antiguamente se llamaba Tikal en el dialecto maya, y tenía una población de 50,000 habitantes con más de 3,000 casas o construcciones, cubriendo un área de 10 kilómetros cuadrados. La repentina desaparición de la cultura maya, con aproximadamente 14 millones de habitantes, es un misterio, vuelvo a insistir, en la historia de la humanidad. ¿Qué factores incluyeron para que los mayas aparecieran y desaparecieran sin dejar rastro alguno? Bueno, hay muchas especulaciones. Doña Josefa Ortiz de Domínguez, una grande historiadora en México, dijo que posiblemente había sido el hambre o alguna revolución política, cambios climáticos repentinos, pero vuelvo a repetir, todo esto queda en meras especulaciones. Los mayas estaban obsesionados con el tiempo. El calendario maya mantenía los ciclos del sol, de la luna y de Venus con una exactitud que no podría ser ni siquiera comparada con las computadoras, las calculadoras y los telescopios del mundo moderno. Sin tener un telescopio ni ningún otro aparato moderno, los mayas calcularon con una exactitud matemática la longitud del mes lunar en 29.53020 días, dentro de 34 segundos de lo que ahora conocemos que es 29.53059 días. Damas y caballeros, estamos hablando de una cultura que no tenía computadoras, que no tenía telescopios, ni tenía tampoco ninguna calculadora para poder hacer lo que ellos hicieron. Pero más que todo, se cree que el calendario maya, con una antigüedad de más de 2000 años, es más exacto. Escuchen esto, el calendario maya, con una antigüedad de más de 2500 años, es más exacto que el calendario solar que tenemos actualmente. Nuestro calendario moderno calcula el año en 365.2425 días, fracciones de segundo, con un error de 0.003. Y el calendario maya calcula el año en 365.2450 días con un error de 0.002. Esto es absolutamente asombroso, porque de acuerdo a nuestros maestros en la universidad, nos han enseñado que venimos del hombre de Cro-Magnon y de Piltdown y del Pithecanthropus erectus, y que venimos de la teoría de la evolución, y que el hombre es un accidente en la civilización y en el mundo actual. Cuando la misma historia, señores maestros universitarios que nos acompañan, la misma antropología nos enseña que hace 3000 años la gente era más inteligente que actualmente. Hace 1250 años que existieron aproximadamente los grandes filósofos, y antes de Cristo jamás los filósofos
del siglo 250 antes de Cristo se comparan con los filósofos del siglo XX. Entonces, no estamos evolucionando o estamos retrocediendo. ¿Qué está pasando con la humanidad? Es muy importante que nosotros veamos que de acuerdo a los mayas, estos ciclos han terminado. La increíble astronomía maya enuncia que el principal componente del universo es la Vía Láctea. ¿Cómo lo supieron? Ellos creían que el centro de la Vía Láctea era el ombligo del universo, o el lugar donde se cree nacían las estrellas. Lo que es asombroso es que el físico matemático astrónomo Stephen Hawking, que radica en Inglaterra y que está limitado a una silla de ruedas y que es conocido como el Einstein del siglo XX y XXI, él fue el que descubrió un hoyo negro en la Vía Láctea. Y a través de su libro que escribió sobre el tiempo y la eternidad, Stephen Hawking comprobó con telescopios y con cálculos de matemáticas y computadoras que existen los hoyos negros en el centro del universo. Pero 3000 años antes que Stephen Hawking, los mayas ya habían establecido que en el centro del universo se encontraba el ombligo de todas las galaxias de nuestro alrededor. Sin tener computadoras de alta velocidad, ni complejos softwares, calcularon el movimiento de la Tierra y de todo nuestro sistema solar relacionado al centro de nuestra Vía Láctea. Pero preguntémonos de qué manera se relaciona todo esto con el 21 de diciembre del año 2012. El 21 de diciembre el Sol va a bloquear o va a haber un eclipse en el centro de nuestra galaxia que va a interrumpir las emisiones y las radiaciones del Sol sobre nuestro planeta, lo cual va a hacer que casi todos los satélites que giran alrededor del planeta Tierra comiencen a desajustarse. De repente se pueden parar todos los celulares, no vas a tener ningún motor andando de los coches, no va a haber comunicaciones, no va a haber teléfono, no va a haber transmisiones de ondas de sonido, porque todas estas cosas podrían suceder en el año 2012. Pero además los mayas, del conocimiento astronómico, físico y matemático que tenían de las galaxias, ellos estaban tan obsesionados con el tiempo que también comenzaron a construir sus casas alineadas con los signos del zodíaco y con los puntos cardinales del norte, sur, este y oeste. Si tú vas a la península de Yucatán, o vas a Belice, o vas a Honduras, vas a encontrar las antiguas pirámides y las construcciones mayas que sobreviven, que van a estar alineadas, una punta de la casa al norte, la otra exactamente al sur, la otra punta de la casa con el este y la otra con el oeste. ¿Cómo podían ellos tener todas estas ubicaciones? ¿Y por qué esta obsesión con el tiempo? ¿Por qué esta obsesión con las estrellas? ¿Por qué esta obsesión sin tener telescopios ni nada? ¿Cómo podía esta cultura hace 3000 años, 3500 años, haber podido llegar a estos cálculos tan exactos que dejan estupefactos y asombrados a la mayor parte de los científicos? Poca gente sabe lo siguiente, que cuando comenzamos a profundizar en esa época se construyeron también las pirámides de Giza o de Egipto, Keops, Kefren y Miserino. Así como las pirámides de Chichén Itzá, como las vamos a ver en un momento, las pirámides de Egipto son el misterio más grande de los arqueólogos, historiadores, antropólogos y científicos. Nadie sabe quién construyó las pirámides de Egipto hasta este momento. Nadie sabe cómo fue posible que las pirámides que contienen piedras de 8 toneladas y de 10 toneladas de peso cada piedra en un desierto y sin que haya piedras de estas dimensiones en más de 200, 300 kilómetros hayan podido ser construidas con tal precisión exacta y además también alineadas con los signos del zodíaco. Todas las pirámides de Egipto y las de Giza están alineadas igual que las construcciones mayas. Y si vemos el paralelo que existe en la Tierra, vemos que exactamente cuando se construyeron las pirámides de Egipto y las pirámides de los mayas,
también comenzaron a levantarse en Inglaterra lo que se conoce los monumentos de Stonehenge. Piedras grandísimas de más de 10, 15 toneladas, formadas, edificadas en formas de T, y que nadie puede saber tampoco cómo las pudieron haber levantado. La gran pirámide de Egipto, que fue aproximadamente levantada 2.500, 3.500 años para atrás, es fascinante, porque el material que usaron es antiimpermeable y han pasado más de 3.000 años y la superficie de las pirámides no ha podido ser eroída ni tampoco erosionada por los fenómenos de la naturaleza. ¿Qué materiales usaron los egipcios? ¿Quién les enseñó a los egipcios cómo transportaron esas piedras increíblemente pesadas? Sigue siendo un misterio para la humanidad, pero no para la Biblia. Las pirámides mayas se destacan principalmente en Chichén Itzá y son conocidas cada vez en primavera. Este 21 de marzo, miles de personas llegan a Chichén Itzá y se acercan a la pirámide de Kukulcán, donde está también el observatorio del Caracol y las murallas sagradas o el famoso cenote. La más grande atracción astronómica, ahora el 21 de marzo pasado, en la península de Yucatán, en Chichén Itzá y en la pirámide de Kukulcán, es un fenómeno que se da el 21 de marzo, cuando comienza el equinoccio de la primavera. En ese momento, a las 4 de la tarde, los que ustedes acaban de regresar de ahí, se dieron cuenta que a las 4 de la tarde, la sombra del sol comienza a caer sobre la pirámide de Kukulcán, formando una serpiente. Y lo más asombroso de esto es que la base de la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá es la cabeza de una serpiente. En ese momento, a las 4 de la tarde, comienza a bajar como deslizándose desde la punta y embona exactamente la serpiente con el fundamento o la base de la pirámide, formando el cuerpo completo de una serpiente. La gente se pregunta y puede decir, esto es una coincidencia, sin embargo nos damos cuenta que es, y ahí dejó una de sus huellas, lo que la Biblia le llama al querubín caído, a Lucifer, al príncipe de la mañana, al príncipe de las tinieblas y a la serpiente antigua que Jesucristo le llamó el príncipe de este mundo. La existencia de Satanás y la existencia de Cristo son reales. Yo recuerdo cuando me convertí al cristianismo, que el misionero que me guió a los pies de la cruz me dijo esta verdad: Armando, quiero que sepas que Cristo se va a hacer real en tu vida y vas a saber, nadie te va a convencer, va a ser una realidad que vas a descubrir que Él está vivo. Pero quiero que recuerdes que también Satanás se va a manifestar a tu vida. Entonces nos tenemos que dar cuenta que hay un pleito, ¿verdad? Hay una guerra cósmica entre dos poderes, entre dos fuerzas. Y esto solamente nos lo explica la Biblia. Esta serpiente es absolutamente asombrosa en la forma como se desarrolla su sombra, pero además, sorpréndanse, la pirámide de Kukulcán tiene exactamente 91 escalones del lado del norte. Tiene 91 escalones del lado del sur, 91 escalones del este y 91 escalones del oeste, que forman exactamente 364 escalones. Y el último escalón es el 365. Otra vez los mayas en las pirámides dejaron la huella del año solar. ¿Por qué esta obsesión del tiempo? Vamos a ver en primer lugar el repaso antes de adentrarnos en la Biblia, cómo pudieron obtener esta información. Analicemos los siguientes hechos que hemos enunciado hasta este momento. Número 1, sin tener computadoras, ni calculadoras, ni telescopios, los mayas calcularon la longitud del día, solo con una precisión que competiría con la ciencia moderna. Número 2, los calendarios mayas sacerdotales bosquejaron un ciclo de 26,000 años astronómicos, solo con una precisión que se conoce con la precedencia de los equinoccios. Número 3, los mayas entendieron, sin telescopios, calendarios ni computadoras, el centro de nuestra galaxia
como el hoyo negro que se descubrió en el siglo XX por Stephen Hawking. Y además fueron capaces de construir estructuras de piedra que reflejan los misterios del universo. Calcularon el mes lunar y el año solar con una actitud asombrosa. ¿De dónde sacaron este conocimiento? ¿Dónde aprendieron? ¿A qué fueron a Harvard? ¿O fueron a Princeton? ¿O a la Universidad de Yale? ¿O algún antes, casi 2500 años que Galileo Galilei, en 1625 descubrió el telescopio, que ni siquiera Galileo podía descubrir que la Tierra era redonda hasta que comenzó el telescopio a observarse que la Tierra era redonda? ¿Cómo es posible que esta civilización haya podido tener estos conocimientos sobrenaturales? La gente solamente dice, pues no sé, ni me interesa investigar, pero está en estos tiempos Dios conjugando y poniéndonos todos los eslabones de una cadena para que sus hijos y sus hijas, principalmente su pueblo, entiendan. Porque los entendidos, dice Daniel capítulo 12, entenderán todas las cosas. Y nada de lo que pasa a nuestro alrededor, ni lo que ha pasado en la historia en el pasado, es coincidencia. Todo tiene absolutamente una razón de ser, porque el Dios de la Biblia es el Dios de la historia. Veamos en primer lugar que, sin embargo, paralelamente a este conocimiento científico tecnológico de los mayas sacrificaban a los niños a los dioses. Los mayas practicaban, igual que los aztecas, los sacrificios humanos. Eran avanzadísimos tecnológicamente y científicamente, pero qué increíble que en el área moral fuera una civilización tan salvaje que no se podría siquiera comparar con el conocimiento e inteligencia que tenían. Esto nos lleva al siglo XX, porque es una repetición de lo que sucedió en la cultura maya. En el siglo XX, damas y caballeros, nunca el mundo había avanzado en sus conocimientos científicos y tecnológicos como lo hizo en el siglo pasado. Del burro de la gasolina, después de 18 siglos de andar en burro, brincamos al siglo XX, al motor de gasolina, al avión. Primera tentativa de volar de los hermanos Wright. 1929 Alejandro Fleming descubre la penicilina. Comienzan a combatirse las enfermedades. 1945 la desintegración del átomo con la primera bomba atómica. 1957 el primer satélite en el espacio. 1969 los hombres llegan a la luna. Y del 70 o del 80 a nuestros días, ¿qué nos sorprende? El internet, la calculadora, la televisión, el chip, el plástico, todo fue descubierto en un siglo. Lo que no sucedió en 18 siglos, sucedió en el siglo XX. Y esta tecnología y estos descubrimientos científicos hicieron que los científicos se envanecieran en sus razonamientos. Porque nunca en la historia ha habido más ateos que en el siglo XX. Y tenemos a los 4 ateos que más influyeron en las universidades actuales del siglo XX, como son Carlos Darwin, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche y Carlos Marx. Cada uno en sus áreas son las mentes que más influyeron y siguen influyendo en las mentes del siglo XXI. Los 4 hombres filósofos del siglo XX fueron ateos. Y antes de ellos, Blaise Pascal, cristiano. Isaac Newton, el físico matemático cristiano, escribió 25 libros. Isaac Newton, de la Biblia y del Apocalipsis. Louis Pasteur, cristiano. ¿Qué pasó entonces a los científicos del siglo XX que ni siquiera se pueden comparar con Isaac Newton ni Blaise Pascal? Dice la Biblia que en el siglo XX tanto conocimiento y tanta tecnología ensoberbecieron a los seres humanos, y al mismo tiempo es el siglo donde más sangre se ha derramado, con 2 guerras mundiales, 387 revoluciones y golpes de Estado. Y actualmente en los últimos 15, 20 años el terrorismo ha surgido otra vez en el mundo como una de las más grandes amenazas para la sociedad moderna. Esto es lo que hicimos nosotros con nuestro mundo, es lo que hemos hecho. Y ahora en todas las universidades en México, por todos lados, se enseña que venimos de Chita. Y yo les digo a los maestros cuando me invitan a las universidades a una conferencia, ¿por qué se extrañan maestros de que sus alumnos se comporten como changos y les dicen que vienen de los changos?
Cuando un muchacho no tiene ningún sentido para su vida, y cuando no tenemos ningún propósito y somos animales evolucionados, no hay moral. ¿Quién puede determinar, damas y caballeros, qué es el bien y qué es el mal? La sociedad. Las sociedades cambian. En unas sociedades el homosexualismo se legaliza, en otras se prohíbe, en unas se prohíben las drogas, en otras se legaliza hasta la marihuana. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién está diciéndonos la verdad? ¿Qué es bueno y qué es malo? Tenemos la Biblia. Dios no nos ha dejado solos y tenemos que regresar a los principios de la Biblia para darnos cuenta que aquí Dios nos dejó sus 10 mandamientos, que son el fundamento y son la base de cualquier sociedad, de cualquier nación, de cualquier familia. ¿Qué sucedió entonces con estas civilizaciones, tanto en Egipto como en Europa, como aquí con los mayas en Centroamérica? La Biblia nos muestra en el capítulo 6 del Génesis que hace aproximadamente 4,000 años, 4,500 años, los ángeles caídos que están bajo el gobierno de Satanás vieron que las mujeres humanas eran guapas, eran hermosas. Y hubo en la Biblia, en el capítulo 6 del Génesis, una mezcla entre los ángeles caídos y los seres humanos. Esta mezcla entre los ángeles caídos y los seres humanos no se ha podido entender hasta 1995. Antes, en 1953, Kilpatrick, un científico norteamericano, descubrió el ADN, donde comprobó lo que Gregorio Mendel en 1860 hizo a través de las leyes de la herencia. Y hasta 1995 se formó el proyecto del genoma humano, donde se descubrió que los genes se pueden alterar y que se pueden hacer clonaciones de los humanos, desde luego produciendo monstruos. No conocíamos ninguna investigación de la genética hasta el siglo XX. Bueno, la Biblia nos dice que estos ángeles, de alguna manera, que están mucho más adelantados que nosotros, pervirtieron la genética humana. No se sabe si fue una relación sexual física o fue algo donde pervirtieron los genes de los seres humanos, pero la consecuencia fue que en el versículo 4 y 5 de Génesis capítulo 6, la Biblia dice que nacieron gigantes. Y se usa la palabra hebrea Nepilim, que significa seres caídos, que tenían 4 a 5 metros de estatura, con 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos. Esta infiltración genética que hubo antes de los tiempos de Noé, Cristo dice que como en los tiempos de Noé, volverá a repetirse antes de que Él regrese. Y es asombroso que actualmente en laboratorios clandestinos en el mundo entero estén comenzando a hacer experimentos de clonar hombres con bestias, borregos con chivos, caballos con burras, que nacen mulas y nacen híbridas, porque no pueden reproducirse, porque violan la ley de Dios en Génesis 1, que todo tiene que ser reproducido según su especie y según su género. 4,000 años antes de que se descubriera las leyes de la herencia, la Biblia ya nos dictaminaba que las leyes de la herencia son inexorables, son irreversibles. No existe, señores que creen en la evolución, una sola evidencia científica o una mutación de una especie a otra especie. Cuando vayas a la universidad y a secundaria, a la preparatoria, dile a tu maestro: ¿usted cree que venimos del Chita? ¿A quién se parece su abuelita? Yo tengo retratos de mis tatarabuelos y ninguno se parece a ningún chango. Y han pasado más de 6,000 años de historia y no ha habido en estos últimos 6,000 años de historia un solo cambio, una mutación de una especie a otra especie. Los changos siguen siendo changos y un rinoceronte nunca se convirtió en una jirafa, ni una jirafa en un ave, ni un águila se convirtió en un pez. Esto es irrazonable y anticientífico, absurdo filosóficamente. Pero es lo que se enseña en las universidades. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar la Biblia. Y cuando tú les hablas, ¿por qué no optamos por escuchar qué es el relato bíblico acerca de la creación? Los maestros te rechazan. Se puede enseñar de Che Guevara, se puede enseñar de Buda, se puede enseñar de cualquier otra cosa, pero el cristianismo y la Biblia son los sistemas de pensamiento más pervertidos, más controvertidos, más atacados y más mal interpretados del mundo,
porque la Biblia es el único libro que nos dice verdades absolutas. Y los hombres rechazan la luz y los hombres rechazan la verdad. Y se sigue repitiendo la historia cuando Pilato sacó a Barrabás y a Cristo. Ahí estaba el hombre justo, santo, humilde, manso de corazón, que sanó a la gente, que multiplicó los panes. Y ahí estaba el asesino, el terrorista, el que provocó las revoluciones contra el gobierno romano, Barrabás. Y la gente, que fue lo que escogió, y le dijeron a Pilato: a Barrabás, crucifica a Cristo. Y quiero decirte que muchos de ustedes que nos escuchan a través de la televisión, también en el mundo entero, siguen haciendo la misma decisión. No queremos la verdad, no queremos la luz, preferimos el pecado y preferimos la inmoralidad. Siguen escogiendo a lo malo en lugar de a lo bueno, porque la naturaleza humana tiene la tendencia de creer más fácilmente la mentira que la verdad. Es más fácil que le crean a Walter Mercado que a la Biblia y a Jesucristo. Es más fácil que le creas a un gurú que a Jesucristo. Es más fácil que le creas a un hombre que dice ahorita en Miami que es Jesucristo, que aquel que dijo: no crean cuando alguien diga que Él es el Cristo, porque Cristo solamente hay uno. Pero ¿qué le pasa al mundo? ¿Por qué somos engañados tan fácilmente? Porque ignoramos los fundamentos de nuestras bases morales. Y hemos falseado el derecho, y hemos transgredido las leyes de Dios. Y hemos sido un siglo del siglo XX que le hemos dicho a Dios: no te necesitamos, somos lo suficientemente capaces, cultos y preparados para poder levantar una nueva era y un nuevo mundo. Y hemos hecho el ridículo como administradores del planeta Tierra. Vemos nosotros aquí en 2 de Samuel capítulo 21 en la Biblia que estos gigantes que existieron hace 3.500, 4.000 años fueron terminados y fueron acabados por el rey David. Dice en 2 de Samuel capítulo 21 que David fue el último rey que terminó con los gigantes, y vamos a comenzar a unir los eslabones. Dice en 2 de Samuel 21 versículo 19 que hubo guerra en Gof, y mató a Goliat Egeo, cuya asta de la lanza era como el rodillo de un telar, y era de grande estatura, y tenía 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, 24 por todos, descendiente de los gigantes. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, versículo 22, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Estos gigantes, que surgieron antes y después del diluvio, poblaron el mundo, damas y caballeros, dice la Biblia, y la historia y la arqueología durante 1000 años. Exactamente en el mismo tiempo que la cultura maya tuvo su apogeo aquí en América. En el mismo tiempo que se calcula que las pirámides de Egipto fueron levantadas, y en el mismo tiempo en la que los fenómenos que actualmente el mundo no puede explicar, sucedió todo esto. 3.500, 4.000 años. En la mitología griega, estos gigantes aparecen con el nombre de titanes, que eran mitad dioses y mitad humanos. Y se han encontrado en los últimos 10 años fósiles y rastros de huesos, de cráneos de este tamaño, de brazos larguísimos y de personas que medían 4, 5 metros de altura. Está en la revista Geographic, está en la revista Discovery Channel, están en miles de publicaciones lo que se ha descubierto de estos gigantes. ¿Quiénes eran estos gigantes? Eran la raza que se mezcló con los seres humanos por parte de los ángeles caídos de Satanás. Ahora, ¿qué fue lo que estos gigantes o estos ángeles quisieron impartirles a los mayas? ¿Cuál era el propósito de poder transmitirles este conocimiento sobrenatural del universo? ¿Que acaso querían ellos realmente aumentar nuestro conocimiento? De ninguna manera. Cristo dijo que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y el ataque principal del diablo y los demonios es tu mente. La mente, dice la Biblia, nuestra mente humana es el campo donde se libra la batalla entre el bien y entre el mal. Y a diferencia de los animales, los seres humanos tenemos la opción de poder determinar y escoger lo que queremos ser en la vida, en lo que quieras creer, con las consecuencias que van a derivarse de las decisiones que tú tomes. Los animales no tienen esta característica, ellos son guiados por instintos.
Ellos no tienen la inteligencia ni la conciencia del mundo. Pienso, luego vivo, vivo, luego existo. Existo, tiene que haber una causa. Esta causa tiene que estar fuera de mí. No puede ser la causa y mi existencia dentro de mí. Yo no escogí cuándo nacer, como decían los filósofos griegos. Esto no lo piensan los conejos ni los changos. ¿Y qué fue entonces lo que sucedió? Dice la Biblia que entonces la relación de estos eventos profetizados tienen absolutamente una solución. En primer lugar, la Biblia dice en Apocalipsis 12:9 que a Satanás le queda poco tiempo. Satanás conoce los ciclos de la tierra, 24 horas, su traslación alrededor del sol. Desde que Dios puso en movimiento el eje de la tierra alrededor del sol, del capítulo 1 del Génesis, y Satanás sabe cuántos ciclos o cuántos años van más o menos a tomar lugar la venida de Cristo, aunque no sabe el día ni la hora. Satanás sabe que cuando Cristo regrese a este mundo, se acabó su reinado, se acabaron sus engaños, porque dice Apocalipsis que Él engaña al mundo entero. Así como tú estás engañado en falsas filosofías, así dice la Biblia, es porque tu mente cree más fácil la mentira, porque no has conocido la palabra de Dios. Satanás, al saber que le queda poco tiempo, va a hacer lo imposible por tratar de levantar falsos profetas. Va a levantar falsas profecías, va a levantar falsos apóstoles, va a levantar falsos maestros, y todos los seres humanos que no tengan el discernimiento ni el conocimiento sistemático y teológico de la palabra de Dios van a ser engañados. Como podemos ser testigos al ver programas de televisión donde son barbaridades ya las que se hablan acerca de Dios. Y cuando nosotros venimos a la Biblia, dice la Biblia que Cristo nos dijo: miren que no sean engañados, porque vendrá el fin cuando se levanten los falsos profetas. Estas falsas profecías están desacreditando la Biblia. ¿Cómo está sucediendo? Ahí me extraña que la gente me diga: oye, ¿ya oíste a Nostradamus? ¿Ya oíste lo que dijo Walter Mercado? ¿Ya viste el calendario maya? Y le hacen más caso a estas filosofías y especulaciones que a lo que dice la palabra de Dios. El diablo es muy inteligente, no tiene un pelo de tonto, y está tratando de desacreditar cada vez más las profecías de la Biblia. Número 2, Satanás siempre ha ofrecido a la raza humana conocimiento oculto, sabiduría diabólica, como se le ofreció a Adolfo Hitler, a Al Capone, a los grandes asesinos, a los grandes terroristas, a los grandes dictadores del mundo que tienen una inteligencia increíble. Decían que si Al Capone pudiera ser jefe de 10 compañías, hubiera manejado el imperio más grande industrial en Estados Unidos, pero su inteligencia la utilizó hacia el mal. La inteligencia de Hitler, si la hubiera usado para el bien, hubiera sido un grande estadista en Europa, pero la usó para el mal. Y esta inteligencia y sabiduría diabólica viene de Satanás. Además, Satanás te ofrece fama, te ofrece poder, te ofrece popularidad, te ofrece riquezas y te ofrece placeres a cambio de que le vendas tu alma. ¿Qué ha hecho Satanás con los artistas de cine? Con los cantantes populares, como Michael Jackson, que no sabía si era hombre o mujer, un muchacho que tenía todo, tenía hasta Reino Aventura en su casa, Disneylandia en su casa. Cualquiera diría: oye, yo quisiera ser como él. Cuando él muere, no se sabía si era hombre o mujer. ¿Qué hizo Satanás con Elvis Presley, que tenía 500 mujeres esperándolo afuera para tener relaciones sexuales con él, con las defensas de oro de 14 quilates en sus Cadillacs? Muere con una sobredosis de drogas con la cara sobre su sopa. ¿Qué pasa con los deportistas? ¿Qué pasa con los políticos? Que cuando llegan a la cima se marean. El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. El ser humano, dice la Biblia, no fue creado por Dios para subir hasta la cima sin Dios. Si tú llegas a la cima y llegas a ser jefe de esto, diputado o senador, o el título que alcances en la vida, sin Dios, va a ser una maldición para tu vida, porque cuando estés allá arriba, hasta de tu mamá te vas a olvidar. Hasta de su jefecita se olvidan, como decimos en México. El poder, el dinero nos marean, nos echan a perder. Comenzamos a cambiar de una forma drástica. ¿Por qué? Porque la gloria solo le pertenece a Dios. Pero vemos nosotros cuando hombres como Carl Lewis, que ganó 10 medallas de oro en las Olimpiadas, cada vez que ganaba una carrera, agarraba la medalla
levantaba los ojos al cielo y le decía: Jesús, a ti sea la gloria. Y a ti sea la gloria. Políticos, estadistas como Blaise Pascal y Newton, y grandes deportistas y artistas también, que testifican de Jesucristo y que se han mantenido en las alturas, porque solo Dios nos sostiene en las alturas. Nosotros no fuimos criados para eso. No le vendas tu alma al diablo. ¿Quieres dinero y no lo quieres hacer de la manera bíblica? Dios te entrega a que lo hagas de una forma ilegítima, y dinero mal habido será maldecido. Escúchame, no lo digo yo, lo dice Dios. El dinero mal habido será maldecido, y raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero corrompe, el sexo corrompe. Tenemos una publicación de pornografía alrededor del mundo que nos está invadiendo. Adulterios como nunca los había habido. Abandonos de esposa al esposo, esposo a esposas. Los muchachos en drogas, los muchachos pervirtiéndose con SIDA. África con el 70% de los africanos con SIDA. En el estado de Texas, el mayor número de embarazos de mujeres en Estados Unidos, junto con California y Chicago. ¿Qué está pasando en nuestro México con la violencia, huracanes, tsunamis? La sociedad se está descomponiendo y Dios nos está gritando desde el cielo: arrepiéntanse. Arrepiéntanse, porque no son dioses. Vuélvanse a mí con todo su corazón, porque hace 2000 años colgué a mi hijo en una cruz para que Él pagara por ti y pagara por mí con su sangre preciosa por nuestros pecados. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Y finalmente, después de Cristo, solo Satanás, dice la Biblia, tiene la sabiduría y el conocimiento más grande de todas las criaturas que existen en la creación de Dios. Así que cuando alguien dice que el diablo es un tonto y que el diablo me hace los mandados, está diciendo tonterías, no sabe ni lo que está diciendo. Porque los mismos arcángeles de Dios lo respetan y no se meten con él. Le dicen: Dios te reprenda, le dijo en Judas el arcángel Miguel a Satanás. Y aquí nosotros creemos que podemos hacer con él lo que querramos. Él es mucho más inteligente y más sabio que nosotros. Y la única forma de vencerlo es teniendo a Cristo en nuestro corazón. Porque mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Este conocimiento sobrenatural en la historia viene del enemigo. Y antes de terminar, consideremos los efectos posibles que van a tener, de acuerdo a los científicos, el universo en el año 2012. En primer lugar, es un augurio nada más que salió en la revista Discovery en inglés, de que va a haber una inversión magnética polar en el 21 de diciembre del 2002. Una inversión polar magnética. ¿Qué significa esto? La Tierra, en su centro se encuentra todo el magnetismo que surge hacia arriba del polo norte, y entonces por eso todas las agujas y todas las brújulas apuntan todas hacia el norte, porque son atraídas por el magnetismo del polo norte. De acuerdo a las últimas investigaciones, el magnetismo de la Tierra se ha comenzado a desviar desde Canadá, a través de Canadá, con rumbo a Siberia o a Rusia. Y este campo magnético de la Tierra, al comenzarse a desviar y ya no salir con la misma fuerza, este debilitamiento considerable, dicen los científicos, que puede producir la inversión de los polos magnéticos. El magnetismo lo comenzaron a medir en 1845, y de 1845 a nuestros días se ha desviado más del 30 y del 40%. Predicen que va a haber una inversión polar repentina y dramática. En el 2012 el Sol también va a emitir radiaciones como nunca las había radiado, produciendo una inversión polar. Y esta tormenta solar va a producir daños catastróficos en las redes de comunicación mundial, destruyendo satélites, teléfonos celulares, computadoras y toda clase de aparatos de radio por las partículas electromagnéticas que van a salir como emanaciones del Sol. Si esta inversión causa que el campo magnético se colapse alrededor de la Tierra, el efecto será mucho, mucho más severo. En Apocalipsis capítulo 6, en uno de los sellos de los finales tiempos, la Biblia dice: hace 2000 años. Apocalipsis 6, versículos 12 al 14.
Cuando abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Esto fue escrito, señores y señoras, hace 2000 años por el apóstol Juan, cuando estaba exiliado en la isla de Patmos por el rey emperador romano Domiciano. El sol se pondrá como de silicio y la luna se volvió como sangre. Las estrellas del cielo comenzaron a caer como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y gritaban y decían: que sean escondidos de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Es increíble e interesante que en el último terremoto de Chile acaban de decir los científicos que el eje de la Tierra se movió 8 centímetros. En este último terremoto de Chile, el eje de la Tierra, que tiene una inclinación de 23 grados y medio sobre su eje, se movió 8 centímetros. ¿Saben ustedes lo que significa eso? El deslizamiento de los polos de la Antártida, que comience el hielo a volverse agua. Como consecuencia, el nivel de los océanos comienza a aumentar de nivel. Como consecuencia, los huracanes cobran mucho más fuerza. Mientras más alta esté el agua, más fuerza tiene el huracán. Los tsunamis vendrán y comenzarán a inundar la mayor parte de las costas del mundo entero, tal como la Biblia lo profetizó. Y esto que está sucediendo mientras todos ustedes, o la mayor parte de ustedes, siguen riéndose, casándose y dándose en casamiento. Ja, 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 jo, 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 ji, 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 todos preocupados en hacer dinero, en hacer negocios. Viejos raboverdes de 50, 60 años de edad, casados con una familia, se van con chavitas de 20, 25 años de edad porque todavía las pueden, con la cara de caimán que tienen todavía. ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad? Ya el hombre dice, acaba de escuchar ahorita lo que acaba de declarar Tiger Woods, el gran campeón golfista a nivel internacional, que lo descubrió su esposa con 15 amantes. Y acaba de decir una cosa muy sincera que me sacudió profundamente en la revista Time. Y Tiger Woods acaba de decir, le preguntaron, ¿qué fue lo que te impulsó para hacer lo que hiciste? Y él dijo lo siguiente: yo sentí que al ser campeón mundial de golf, al tener el dinero que tengo y la popularidad que tengo, me merecía que podía tener lo que yo quisiera. Y mi esposa era poca cosa, yo podía tener 15 mujeres porque yo tenía el dinero y el poder para tenerlas. Y esto es lo que viene en el corazón humano. Cuando el corazón humano prospera, cuando subes a la cima, te crees que tienes el derecho de tener más que los demás y pisotear los derechos de los demás y dejar a tu familia, que es el tesoro más grande que Dios nos ha dado, nuestra familia. ¿Por qué? Porque creemos que somos dioses y que nos vamos a salir con la nuestra, pero la Biblia dice, tus pecados te tienen que alcanzar, porque la paga del pecado es la muerte. Y finalmente, la Biblia nos muestra que no va a venir absolutamente el fin del mundo en el año 2002. Cristo en Mateo 24 dijo estas palabras acerca de la última generación. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y vendrán hambres y pestes y será principio de dolores. Versículo 21, porque habrá gran tribulación en el mundo, cual nunca lo ha habido desde el principio hasta ahora ni lo habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie podría ser salvo. Versículo 30, y después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta a juntar a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Y velad pues, versículo 42, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, estén preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no lo pensáis. Y en Lucas, capítulo 21, Cristo continúa diciendo,
y entonces las señales del sol y la luna y las estrellas, y angustia de la gente confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Damas y caballeros, Dios destruyó al mundo con el diluvio. La Biblia dice que Dios va a destruir el mundo con terremotos y con problemas de radiaciones del sol. Ya no será con agua, el mundo no será destruido ya con agua, sino que el mundo será una flama, y lo que lo precipitará son las pruebas nucleares que nosotros estamos practicando a escondidas en los océanos del mundo entero. El otro día un ateo me decía: ¿y por qué Dios permite estos terremotos donde mueren miles de personas? Y le dije: Dios no es el causante, estos terremotos son la consecuencia de las pruebas nucleares escondidas que las naciones están haciendo en los océanos, que están moviendo la corteza terrestre. Nosotros somos los que estamos promoviendo la destrucción de nuestro propio mundo. Dios nos ha dado la libertad porque somos responsables y agentes morales delante de Él, pero somos responsables de lo que hemos hecho con nuestro planeta, y después le echamos la culpa y le decimos a Dios lo que le dijo a Adán cuando le trajo a Eva: si no me hubieras dado esta vieja, yo no hubiera pecado contra ti. Ahí comenzó la evasión de la responsabilidad humana. Nunca ya somos responsables nosotros. Es mi esposa, es mi esposo, yo no sería así si no fuera por mi esposa, yo no sería así si no fuera por mis papás, es mis hermanos, es la sociedad. Ahora se está victimizando a los criminales. Ahora resulta que los criminales no son criminales, son víctimas de la sociedad. Y ahora los mandan al psiquiátrico en lugar de mandarlos a la silla eléctrica. Ahora los mandan a que purguen una sentencia de 40 años, en lugar de que hay muchas personas que, de acuerdo a la Biblia, han perdido el derecho de la vida por el daño tan grande que le ocasionan a la sociedad. Pero somos más misericordiosos que Dios y creemos que podemos dar leyes mucho más grandes moralmente que aquel que es el legislador de la ley. Y finalmente dice la Biblia que Dios no quiere que nadie perezca. Si tú eres hijo de Dios y eres hija de Dios, no tienes por qué tener miedo de esta vida. Todo irá de mal en peor de acuerdo a la Biblia, pero dice en Lucas 21:34: miren por sus corazones que no se carguen de glotonería y de la embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. Damas y caballeros, Dios en esta mañana te ha traído a esta conferencia no por una coincidencia, sino para que tú tal vez reflexiones por primera vez en tu vida acerca de tu destino eterno. Nos preparamos para irnos de viaje, para irnos a una luna de miel, pero nadie está preparado, porque tú no sabes que saliendo de este lugar puedes caer muerto ahí en la calle. Una embolia cerebral, un ataque al corazón, una bala perdida. ¿Quién puede decir de los que estamos aquí que tenemos garantizada la vida? Nuestra vida pende de un hilo todos los días, y ante esta evidencia de que tenemos que morir algún día y entregar cuentas, Dios te quiere que vengas a la cruz y que te arrepientas de tus pecados, que creas lo que Él hizo por ti en la cruz con la sangre de Cristo, que le pidas perdón en esta mañana y que te dé el poder de poder cambiar de tu familia, tus hijos, tus papás, tu trabajo y todo lo que tú tengas, porque tenemos una sola vida. ¿En qué te la estás gastando? Una sola vida tienes para gastártela en lo que tú quieras. ¿En qué la estás empleando? El fin se acerca más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. El 2012 no se va a acabar el mundo. Tal vez será el principio de grandes dolores, pero nosotros tenemos todavía mucho tiempo para decirle en esta mañana: Señor, te necesito. Te necesito en mi matrimonio, te necesito en mi familia, necesito que ordenes mis pensamientos. Quiero tener otra visión exacta de lo que es la verdad, lo que es el camino, la justicia y la luz, y quisiera que tú vinieras a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Les pido a muchos de ustedes en esta mañana que le entreguen su vida a Jesucristo. Y ahí desde tu lugar, inclina tu rostro si tú gustas y dile estas palabras. Ahí con tu rostro inclinado, en lo profundo de tu corazón, Él te está oyendo. Dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido que perdones mi vida, que perdones mis pecados, porque mi vida te ha ofendido y he comprendido que no soy Dios.
que soy una persona responsable moralmente de mis acciones delante de ti, y que algún día va a haber un juicio de los vivos y de los muertos para que entreguemos cuentas de lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo. Creo que en la cruz tu santo Hijo Jesucristo murió en mi lugar, derramó su sangre por mis pecados, porque yo nunca hubiera podido pagar por ellos. Señor Jesucristo, creo que a los 3 días te levantaste de la tumba, y porque creo que vives resucitado, te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida, Señor. Te pido por mi matrimonio, por mis hijos, por mis padres. Úsame como una luz en este mundo en tinieblas para levantar y enarbolar la bandera de tu verdad. Dame el poder de vivir para ti y de ser valiente ante una sociedad que se burla de tus leyes todos los días, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por la Biblia. Gracias por la Biblia. En esta mañana nos gustaría conocer a todos ustedes que hicieron esta decisión por primera vez. Todas las personas que Cristo llamó en la Biblia, las llamó públicamente. Y nos gustaría conocerte a ti en esta mañana y saber que tú eres uno más que forma parte del ejército del Señor. Él no se avergonzó en la cruz de morir por ti y por mí. ¿Cómo habríamos tener vergüenza nosotros de confesar de que le seguimos? Todos ustedes en esta mañana que hicieron esta oración, les pido que se pongan de pie, por favor. Gracias a Dios. Dios los bendiga. Gracias. Mucha gente. Gracias a Dios. Mira cuánta gente. Gracias, Señor, por todas estas almas. Gracias, Señor. Gracias. Que Dios los bendiga allá atrás. Gracias, Señor.